Bueno, pues es un gusto poder saludarlos a esta y en esta nuestra casa de estudios, la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a la asignatura de audiencias ante el juez de control y preparación a juicio oral. Esta es nuestra primera sesión, así que vamos a comenzar haciendo un poquito reseña de lo que es el nuevo procedimiento penal. Cuando surge, recordemos que se da la reforma y comenzamos con esta transición. Teníamos un sistema inquisitivo en el que relativamente todo se hacía en secreto. El imputado era el último en saber que lo estaban investigando hasta que ya lo detenían. Entonces, existía muchísima, de manera reiterada, la violación a los derechos humanos del imputado. Y entonces se crea este nuevo procedimiento penal con la reforma en el 2008, si no mal recuerdo, junio del 2008, entra en vigor en el 2011 para delitos no graves y en el 2013, si la memoria no me falla, para los delitos graves. ¿Qué se busca? Que sea un sistema apegado y con estandarte hacia los derechos humanos, a la protección a los derechos humanos. Entonces, este nuevo procedimiento penal o sistema de justicia penal acusatorio, como también se conoce, es una reforma que profundiza directamente a las entrañas de la justicia en México. Y bueno, también se da en otros países que transforman un sistema inquisitivo, callado, silencioso, a un sistema acusatorio en el cual primordialmente manejamos la oralidad, el público, la transparencia, obviamente el público en algunos asuntos, y centrado primordialmente en la protección de los derechos humanos, la presunción de inocencia y la reparación del daño integral, así como el acceso a la justicia, porque en muchas ocasiones el Ministerio Público hacía investigaciones y no se tomaba en cuenta a la víctima ni al ofendido, ¿no? Con este sistema se permite eso, buscar también agilizar los procesos mediante audiencias públicas y la división de funciones, investigación, acusación y juzgamiento, así como la implementación de mecanismos alternativos para resolver conflictos, fomentando la mediación y la reinserción social. Fíjese, antes nos interesaba llevar a todos a la cárcel, hoy no, hoy nos interesa en un momento dado buscar mecanismos alternativos de solución. Si un juicio te puede durar, bueno, yo tengo un asunto desde el 2019 hasta esta fecha, en la que estamos en una etapa intermedia y en la que la imputada ya huyó, supuestamente del Estado. Imagínese, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 años. Entonces, como tal, todavía el sistema en proceso penal acusatorio nos queda de ver un poquito, pero se busca ¿qué? La agilidad, la celeridad. Puntos claves dentro de este sistema es la oralidad y la publicidad. Las audiencias son orales, es decir, verbales, nos estamos viendo cara a cara, tenemos al juez, tenemos al Ministerio Público, tenemos al defensor, tenemos a los testigos. Por eso son orales y públicas y sobre todo continuas. No podemos fijar una audiencia, bueno, sí, realmente sí podemos fijar una audiencia ahorita si se difiere o existe alguna cuestión, nos las fijan para, se entiende que debería ser al otro día, a lo mucho 2, 3 días, etcétera, pero realmente en la práctica todavía nos quedan a deber un poquito con el tema de la continuidad. La transparencia, si bien es cierto, tanto la fiscalía como la defensa tienen acceso a la carpeta, a la carpeta de investigación. Este sistema acusatorio separa las funciones del Ministerio Público, investiga y acusa, y los jueces dirigen como tal el debate y juzgan, evitando en cierta forma la confusión de los roles. Le decía, es protector directamente a los derechos humanos, se garantiza el debido proceso, la presunción de inocencia y se protege a víctimas e imputados. También existen mecanismos alternativos que nos van a permitir reparar el daño, suspender un procedimiento que puede llegar a ser largo y buscar justamente la reparación del daño sin llegar a juicio, a través de un juicio, de un abreviado. Los jueces especializados, bueno, se crean estos jueces para nuestras 3 etapas, la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, así como la de ejecución de sentencias.
Tenemos jueces que pueden conocer la etapa inicial y la etapa intermedia, más no el juicio oral, porque entonces se entiende que ya puede haber una inclinación hacia alguna de las partes, y recordemos que los jueces deben de ser imparciales. Y la inmediación, jueces que tienen contacto de manera directa con las partes y también que viven, que hacen hablar a las pruebas. Para que nosotros podamos llegar a este proceso, para que nosotros podamos llegar a una audiencia, debe de existir una teoría del caso. La teoría del caso es esta postura que tenemos a es culpable, es inocente. La teoría del caso nosotros la vamos a construir, como siempre, con tres principios: la teoría fáctica, la teoría probatoria, la teoría jurídica y la teoría probatoria. La teoría fáctica, de facto, de hecho, ¿qué fue lo que ocurrió? Deme una síntesis de estos hechos. Jurídica, con apego a qué estamos en esta audiencia. Si es robo, bueno, fundamenteme, ¿no? ¿En qué? Y la teoría probatoria. ¿Con qué pruebas nosotros, más bien, con qué datos de prueba, con qué pruebas nosotros vamos a solicitar una vinculación a proceso? Esta es la teoría del caso. ¿Cuáles son los elementos clave? Le decía, la fáctica, la jurídica y la probatoria. La facto, esta reconstrucción de los hechos a través del cronos, modo, tiempo, lugar, en qué momento ocurrieron, y realizar los hechos controvertidos y no controvertidos. Las pruebas o la cuestión probatoria, a través de qué vamos a probar nuestra teoría del caso. Testigos, documentos, peritajes que nos van a ayudar a respaldar nuestra teoría del caso. Y la cuestión jurídica, con fundamento en qué nosotros estamos tipificando este acto que la ley señala como delito y ajustarlo directamente a nuestro caso en concreto. El sistema penal acusatorio ofrece ventajas como lo que es la protección, la presunción de inocencia, se entiende que mayor transparencia en la parte de la investigación, incluimos más a la víctima. Imagínense, en una audiencia tenemos al imputado con su defensor, público o privado, porque es un derecho humano también. Si no tiene quien lo represente, el Estado le tiene que otorgar un abogado. La víctima va con el Ministerio Público y con su asesor jurídico, ya sea público o privado. ¿Y cuáles son las ventajas de la víctima y de la sociedad? Mayor participación y mejor participación de la víctima, que la víctima sepa qué es lo que se está haciendo, tiene un rol más activo, puede también decir, oiga, Ministerio Público, ¿y no podríamos investigar tal cosa? ¿No podríamos aportar tal cosa? Porque en ocasiones la carga de trabajo, pues a veces no nos permite visualizar, y pues qué mejor que ojos frescos nos puedan acercar pruebas. La protección a los derechos humanos, tanto para la víctima como para los imputados. La transparencia y la democracia, de una forma transparente, podemos nosotros verificar qué es lo que está ocurriendo dentro de esas oficinas y con esta carpeta de investigación. La reparación del daño a la víctima, ofreciendo mecanismos alternativos y restaurativos para poder hacerle notar que sí, cometió un delito, tiene que reparar el daño. Y el acceso a la información. Quiero ver mi carpeta de investigación, aquí está, por favor, chéquela, a ver qué es lo que necesita saber, le explico, etcétera, ¿no? Esas son una de las ventajas que tenemos. Y dentro de las ventajas también para el proceso y la imparcialidad, pues le decía, la presunción de inocencia, la imparcialidad judicial, y el juez de control tendrá que supervisar, el juez de control y garantías tendrá que supervisar todos y cada uno de estos puntos para hacer que no se violen los derechos humanos. Agilidad y eficiencia, procesos más cortos, más eficaces, mediante un sistema de oralidad, en lo cual pueden haber, como decíamos, soluciones alternas, que son estos acuerdos de mediación. Y para el imputado, que se respete el debido proceso y que se le pongan al alcance de su mano soluciones alternativas para efectos de no desgastarse en un juicio. Una vez que nosotros tenemos conocimiento de un acto que la ley señala como delito, de una noticia delictiva, aperturamos entonces esta investigación. Una vez que está integrada nuestra carpeta de investigación o nuestro registro de atención, la elevamos a carpeta y entonces sí se apertura la etapa de investigación, donde el Ministerio Público, con apoyo de la policía, recaba pruebas para determinar
si en efecto el delito que yo, víctima, estoy diciendo que pasó, pasó. Y tener la certeza de que el imputado lo cometió. Esta etapa de investigación se maneja con una investigación inicial y una investigación complementaria. La etapa inicial la vamos a encontrar con un control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, medida cautelar y plazo de cierre de investigación. 5 momentos que se tienen que vivir en esta etapa. Y bueno, esta etapa complementaria, en un momento dado, nos puede otorgar el juez días más para efectos de recabar mayor investigación. Podemos solicitar 30 días, 60 días, 90, etcétera, dependiendo del tipo de delito, también se pueden ir prolongando los tiempos. Y todo con apego y respeto a derechos humanos y principios de legalidad y objetividad. Es importante también hacerle conocer, estimada licenciada, que pueden existir diversas formas en las que una persona puede ser legalmente requerida ante la autoridad. Es decir, no la privo de la libertad, pero sí tienes derecho a una citación, te mando a citar vía Ministerio Público, te puedes presentar de manera espontánea, puede haber una detención por orden judicial, es decir, esta es la privación de la libertad de una persona emitida por una autoridad judicial competente, es decir, el juez de control nos puede obsequiar una orden de aprehensión. La detención en caso de flagrancia, en el momento en que se está cometiendo el delito, en ese momento se puede detener a la persona. La detención en caso urgente, esta es una medida excepcional que puede ordenar el Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad y sin orden del juez. Cuando se cumplan requisitos específicos, existencia de un delito grave, datos que establezcan la probable comisión y participación, el riesgo fundado de que el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia y que no se pueda ocurrir ante el juez ante el juez por razón de la hora o por la razón de circunstancia. Y bueno, esta detención debe de ser soportada y sustentada por el juez de control de manera inmediata. ¿Cómo se desarrolla la etapa de investigación? Bueno, te comentaba, se refiere a esta fase inicial del proceso que comienza con la denuncia o con la querella y concluye con la formulación de acusación o el sobreseimiento. Y durante esta etapa, el Ministerio Público y la Policía de Investigación se encargan de recabar indicios, de realizar diligencias, de reunir datos de prueba para esclarecer los hechos que en un momento dado nos van a determinar si el imputado cometió o no cometió el delito. Estas son las formas en las que podemos hacer traer al imputado ante el juez. Ahora, la etapa de investigación dentro del proceso acusatorio y oral con detenido, es decir, lo detuvimos en flagrancia, es la fase inicial donde el Ministerio Público sí recopila la información, denuncia querella para esclarecer este hecho delictivo y dividiéndose en investigación inicial con control de detención, imputación, vinculación a proceso y para solicitar esta vinculación a proceso, la contraria puede en un momento solicitar la duplicidad del término para entonces que el juez resuelva si queda o no queda vinculado a proceso. Y después de la vinculación a proceso, entonces nos tocará debatir la medida cautelar. ¿Qué medida cautelar? Puede visitar periódicamente el juzgado para firmar, puede quedar en prisión preventiva oficiosa justificada, puede haber alguna cuestión de decirle, ¿sabes qué? No puedes salir de la ciudad, del estado, del país, ¿ok? Esas son nuestras medidas cautelares. Aquí, por ejemplo, hablamos de la etapa de investigación con detenido y sin detenido. Con detenido, flagrancia o urgencia, sin detenido, bueno, se nos escapó. El inicio nos da en el artículo 211 al 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos da la etapa inicial, la audiencia inicial y la etapa complementaria. Este cierre de etapa de investigación, según el 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si no hay detenido, bueno, se tiene que hacer la querella o equivalente. Ejemplo, me asaltaron, no supe ni quién era, pero vamos a pedir cámaras para verificar quién es. Denuncia o una denuncia anónima. Le voy a contar algo. Hoy yo hice una denuncia anónima. Voy a pagar mi línea de teléfono a un centro comercial, me estaciono, me bajo, hago el pago, regreso. Cuando subo mi vehículo, volteo la vista y me percato
que en el vehículo de al lado estaban golpeando a una persona. Y se veía como le daba y de pronto a la otra persona como que se medio acomodaba el cabello y no sé qué le decía. Dije, yo no me puedo ir sin hacer una denuncia anónima. Entonces agarro mi teléfono, marco al 911 y le digo, está ocurriendo esto, estoy en tal lugar, estoy en tal ciudad y pues yo me estoy retirando del lugar porque yo únicamente vine a pagar. Me encantan esas llamadas del 911. ¿Yo sí tenía algún arma? Pues no, yo nada más vi que le estaba pegando con la mano. Eh, vio, notó si estaba alcoholizado o drogado. Oiga, pues no vi del carro, digo, estamos a 1 metro de distancia, no alcanzo a ver, solo vi que le estaba golpeando o que lo estaba golpeando. No sé si era mujer, no sé si era un niño, etcétera, pero bueno, en mi calidad humanista hice la llamada y ya la policía le corresponderá. Esa es una denuncia anónima. Y para esto tenemos sin detenido la etapa inicial y la etapa complementaria. El cierre de etapa de investigación. Para este plazo de la investigación complementaria no podrá ser mayor de 2 meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y de 6 meses si la pena máxima excediera de este tiempo. Ojo, entonces, etapa de investigación con detenido y etapa de investigación sin detenido. Dentro del proceso penal sin detenido, pues obviamente se inicia la denuncia, forzosamente tiene que iniciar la denuncia o la querella, y el Ministerio Público se enfoca a que la policía recabe elementos de prueba para confirmar el delito y sobre todo la probable participación del imputado, sin que éste en su momento sea detenido inicialmente, solicitándole al juez de control un citatorio, una comparecencia para audiencia donde se le van a informar los hechos y datos de prueba, pudiendo solicitar más tiempo derivado del plazo constitucional para decidir su situación jurídica. Y todo bajo supervisión del juez de control, pudiendo derivar en una vinculación a proceso o, en su momento, salidas alternas. Licenciada, ¿hasta dónde vamos? ¿Tendrá usted alguna pregunta o duda? No, doctora, por el momento está bien. Ok, Está muy entonces interesante. prosigamos. Ok. Desarrollo de investigación sin detenido. Decíamos, el inicio se presenta denuncia o querella, investiga la policía y el Ministerio Público con el juez siempre pendiente de toda esta cuestión que se hace. El Ministerio Público puede solicitar al juez de control una medida para llamar al imputado, citatorio o comparecencia, o en este caso no hay una orden de aprehensión, es comparecencia. Y el juez fijará la fecha para la audiencia. En la audiencia, le decía, se da la formulación de imputación, el Ministerio Público hace conocer al imputado los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba con los que cuenta para poder solicitar en su momento esta imputación. El auto de control de detención, si es que la hubiere, si no la hubiere, pero se revisa la legalidad de la detención, si es que la hubiera. La detuvieron, ok, no hubieron violación a derechos humanos dentro de la detención, se solicita la vinculación a proceso de manera directa. El Ministerio Público le dice al imputado, señor imputado, bueno, estamos solicitándole al juez su vinculación toda vez que ya hubo en la formulación de imputación datos que se presume que usted cometió. Y el plazo de cierre de investigación, 2, 4 meses, dependiendo, ojo, ese tiempo depende también del tipo de delito. Y en la investigación complementaria, que es derivado de esos 20, 30, 60, 90 días, etcétera, nos sirven para recopilar pruebas, para recabar testimonios, para buscar mayores peritajes y otros medios probatorios. Una vez que se cierra, se agota entonces el plazo o se solicita el cierre y no pueden presentarse nuevas pruebas salvo prórrogas. Derivado de esto, entonces, estamos ya a punto de pasar a una etapa intermedia, que es el precedente para el juicio oral. Y en la etapa intermedia, en esta etapa del proceso, tras la investigación, algunos doctrinarios me encanta cómo lo dicen, porque dicen que es como un filtro donde se pasan todas las pruebas para determinar realmente cuál es eficiente y cuál es eficaz para el juicio oral. En esta etapa, en esta audiencia intermedia ante el juez de control, donde el imputado, la defensa y el ofendido exponen sus argumentos y sus pruebas. En este desarrollo clave, la exposición de la acusación de la defensa, el debate, la exclusión o admisión de pruebas y también se pueden dar acuerdos probatorios
culminando con el auto de apertura a juicio oral, que de manera definitiva se debatirá directamente en el juicio. Es decir, aquí decimos, vamos a escuchar el testimonio, vamos a escuchar el peritaje, vamos a presentar determinadas pruebas y todas estas en su momento no se desahogan en la etapa intermedia, se desahogarán en el juicio oral, pero se enuncian desde la fase intermedia. ¿Ok? Con el tema de la acusación, es este escrito que realiza el Ministerio Público y presenta formalmente ante el juez de control, detallando los hechos y la participación del imputado. Se le notifica y se descubren directamente a las partes, tanto defensa como víctima, se les entrega el registro de la investigación. Aquí está, eso es lo que estamos haciendo. Se hace el descubrimiento probatorio para que preparen su defensa o coadyuvancia. En la audiencia intermedia, que es oral, tenemos a los sujetos que intervienen, juez de control, Ministerio Público, imputado y defensor. Y en su desarrollo, el Ministerio Público expone la acusación, la defensa expone su postura y enuncia sus excepciones, y la víctima puede exponer si es que coadyuva. Y se debaten las incidencias, excepciones, incompetencia, la pertinencia de la prueba. Dentro del ofrecimiento y admisión de pruebas, las partes están obligadas a presentar, a ofrecer estas pruebas para el juicio oral, como le decía, testimonios periciales, documentales, y el juez podrá decidir cuál admite y cuál excluye por ser irrelevante, impertinente o ilegal. También se pueden hacer acuerdos probatorios. Tanto el Ministerio Público, la defensa, la víctima, pueden acordar hechos no controvertidos o la forma de desahogo de ciertas pruebas para agilizar el juicio. Así es entonces como se llegan a los acuerdos probatorios. ¿Y qué son los acuerdos probatorios? Son estos actos en que las partes aceptan ciertos hechos como ciertos o convienen el desahogo de pruebas, evitando debates innecesarios en el juicio oral. O sea, ya lo tenemos que debatir aquí para que en el juicio nada más se desahogue. Y el propósito es simplificar el juicio, centrándolo en los hechos realmente controvertidos y las pruebas clave. Y como conclusión, pues el juez emite el auto de apertura a juicio oral, que define el tribunal competente, los hechos acusados, las pruebas admitidas, los acuerdos probatorios y las personas que se van a citar, marcando el fin de la fase intermedia y entonces dando inicio a la etapa de juicio. Estimada licenciada, traté de hacerlo un poco más digerible para no llenarnos de tanta información y únicamente hacer notar lo más relevante. ¿Tiene usted algún comentario o alguna pregunta de lo que acabamos de ver? No, doctora, todo está muy claro. ¿Okay? Gracias. Pues Sí, entonces, vamos a dar por concluida esta primera sesión. Nos vemos en la siguiente sesión el próximo lunes a la misma hora. gracias, doctora. Que pase bonita noche. Igualmente, licenciada, que esté muy bien y muy buenas noches. Hasta Gracias. Bendiciones.